Tuve una aventura con mi compañero de clase, él le contó todo a mi novio y ahora estoy arruinada. Cuando pienso en todo lo que perdí, no puedo evitar preguntarme cómo llegué a este punto. ¿Cómo pude arruinar algo tan bueno por un momento de egoísmo y confusión? Mi nombre es Cindy, tengo 20 años y esta es la historia de cómo destruí una relación que era prácticamente perfecta. Conocí a Tomás cuando ambos estábamos en la escuela secundaria. Era mi último año en Edison High School, aquí en Seattle, Washington. Él era el chico que todos adoraban, amable, siempre con una sonrisa en el rostro y una paciencia que parecía inagotable. Lo conocí en una clase de biología. Yo siempre estaba sentada en la primera fila, tomando notas y haciendo preguntas, mientras él estaba en la última fila, riéndose bajito con sus amigos. No podría haber imaginado que alguien tan relajado y bromista como Tomás pudiera fijarse en una chica como yo, siempre tan seria, tan enfocada en mis estudios. Pero lo hizo. Fue él quien dio el primer paso, invitándome a estudiar juntos para un examen. Desde entonces, algo cambió. Pasamos de estudiar juntos a compartir almuerzos, mensajes de texto interminables y, eventualmente, citas bajo las estrellas. Fue un amor que creció lentamente, pero cuando floreció, sentí que no podía haber algo más hermoso. Después de graduarnos, ambos conseguimos entrar a la Universidad de Washington. Tomás optó por estudiar ingeniería civil, mientras que yo decidí seguir mi pasión por las ciencias de la salud y me inscribí en biología. Aunque nuestras carreras eran diferentes, compartíamos algunas materias generales durante el primer año, lo que hacía que siempre encontráramos tiempo para vernos en el campus. La universidad era un mundo completamente diferente a la escuela. Mientras que yo seguía siendo esa chica organizada y metódica que dedicaba largas horas a los libros, Tomás parecía navegar por la vida universitaria con una facilidad envidiable. Era popular entre sus compañeros, siempre dispuesto a ayudar a alguien con un proyecto o a hacer bromas para aligerar el ambiente. A pesar de nuestras diferencias, nos complementábamos perfectamente. Los 2 primeros años en la universidad fueron como un sueño. Tomás y yo éramos inseparables. Nos apoyábamos mutuamente en nuestros estudios y hablábamos a menudo sobre nuestro futuro. Él quería trabajar en grandes proyectos de construcción, diseñar puentes y carreteras que marcaran una diferencia en la infraestructura de la ciudad. Yo, por otro lado, soñaba con entrar a un programa de posgrado en genética y trabajar en investigación médica. Solíamos pasar horas hablando de cómo sería nuestra vida después de graduarnos. Fantaseábamos con tener un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, nuestras carreras floreciendo y tal vez, algún día, formar una familia. Aunque él siempre mencionaba lo mucho que le gustaría tener hijos, yo solía esquivar el tema. Sentía que aún tenía tanto que lograr antes de asumir una responsabilidad tan grande. A medida que avanzábamos en nuestros estudios, nuestras vidas se volvieron más ocupadas. Mis clases se volvieron más demandantes, y pasaba horas en laboratorios o en bibliotecas. Tomás, por su parte, estaba constantemente ocupado con proyectos y prácticas en empresas constructoras. A pesar de nuestras agendas llenas, siempre encontrábamos tiempo el uno para el otro. Los fines de semana eran sagrados, los pasábamos viendo películas, cocinando juntos o simplemente caminando por el campus y hablando de cualquier cosa. Él era mi refugio en medio del caos, el único que podía hacerme reír incluso en mis días más difíciles. Fue durante mi último año cuando conocí a Samuel. Era un chico nuevo en una de mis clases optativas de bioquímica. Alto, con ojos azules penetrantes y una confianza que parecía llenar el salón cada vez que entraba. No era mi tipo, o al menos eso me repetía a mí misma al principio. Samuel era encantador, de esos chicos que saben exactamente qué decir para hacerte sentir especial. Siempre estaba haciendo preguntas en clase, mostrando un interés genuino por los temas. Empezamos a hablar después de clase, primero sobre asignaturas, luego sobre cosas más personales. Yo intentaba mantener la conversación estrictamente académica, pero había algo en el que me hacía sentir nerviosa, casi como una adolescente con un crush. Cada vez que Samuel me hablaba, sentía un nudo en el estómago. No porque estuviera haciendo algo malo, sino porque empezaba a darme cuenta de que me estaba gustando. Era una sensación que no quería admitir ni siquiera a mí misma. ¿Cómo podía estar sintiendo algo por otra persona cuando tenía a alguien tan maravilloso como Tomás a mi lado? Intenté ignorarlo,
enfocarme en mis estudios y evitar a Samuel en la medida de lo posible. Pero no era fácil. Compartíamos varias clases y, a menudo, él se acercaba a mi escritorio para hacerme preguntas o simplemente para charlar. Sus comentarios halagadores y su forma de mirarme no ayudaban. Me sentía atrapada entre mi lealtad a Tomás y esta atracción que no podía explicar. Por esa misma época, Tomás y yo comenzamos a tener nuestras primeras discusiones serias. Él notaba que yo estaba más distante, menos interesada en salir o pasar tiempo juntos. Me reclamaba que siempre tenía una excusa. Cindy, ¿es que nunca tienes tiempo para nosotros? Parece que tus libros son más importantes que yo. Yo me defendía diciendo que estaba abrumada con exámenes y proyectos, lo cual no era del todo mentira, pero tampoco toda la verdad. Sabía que mi comportamiento estaba influenciado por mis sentimientos hacia Samuel, aunque nunca lo admití. Estas pequeñas discusiones comenzaron a crear una barrera entre nosotros, una que parecía crecer con cada día que pasaba. Las cosas con Tomás se complicaron cada vez más. Ya no era el chico paciente y sonriente que conocí en la escuela. Al menos, así lo veía yo. Él estaba más serio, insistente, siempre buscando mi atención. Por otro lado, yo sentía que me asfixiaba con sus preguntas, como si cada palabra que saliera de su boca fuera un juicio a mis acciones, aunque no tenía idea de lo que estaba pasando en mi mente. Fue durante una de nuestras discusiones que finalmente estallé. Estábamos en mi apartamento, un pequeño lugar que habíamos decorado juntos con fotos, luces y pequeñas plantas que él siempre cuidaba porque yo olvidaba regarlas. Él llegó después de un largo día en su práctica de ingeniería, con ese aire cansado pero amable que siempre traía consigo. Cindy, tenemos que hablar. ¿Ahora? Estoy agotada, Tomás, contesté sin siquiera mirarlo, enfocándome en mi computadora como si la pantalla tuviera todas las respuestas a mis problemas. Siempre estás cansada, siempre estás ocupada, siempre tienes una excusa. ¿Qué está pasando? Suspiré, cerrando la computadora con un poco más de fuerza de la que pretendía. Y nada está pasando. Solo estoy estresada con todo lo de la universidad, ¿no puedes entenderlo? Él frunció el ceño, algo poco común en su rostro normalmente relajado. Cindy, siento que te estoy perdiendo. Ya ni siquiera pasamos tiempo juntos. Es como si no quisieras estar conmigo. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Pero en lugar de admitir que tenía razón, que había algo mal en mí, me enfurecí. Claro que quiero estar contigo. Pero no puedo estar todo el tiempo pendiente de ti. ¿Sabes cuánto tengo encima? Yo también estoy ocupado, Cindy, pero siempre hago tiempo para nosotros. No sé, últimamente siento que estoy en una relación con alguien que ni siquiera está aquí. Pues tal vez tú eres el problema. Escupí sin pensarlo, y en el instante en que las palabras salieron de mi boca, supe que había cruzado una línea. Tomás se quedó en silencio, mirándome con una mezcla de dolor y confusión. Luego simplemente asintió, tomó su mochila y salió del apartamento sin decir una palabra más. Me quedé ahí, sola en nuestra pequeña sala, con las luces parpadeando suavemente y las fotos en las paredes que ahora parecían burlarse de mí. No lloré, al menos no en ese momento. En lugar de eso, me convencí de que él estaba exagerando, que todo esto era culpa suya por no entender lo difícil que era para mí manejar todo. Después de esa discusión, pasaron varios días sin que Tomás y yo habláramos. Al principio, me dije a mí misma que estaba bien, que ambos necesitábamos espacio para pensar. Pero cada día que pasaba, la culpa y el vacío en mi pecho crecían. Intenté sumergirme en mis estudios, pasar más tiempo con mis compañeras de clase e ignorar el hecho de que él ya no me mandaba esos mensajes matutinos que solían alegrarme el día. Fue en ese periodo de distancia que Samuel empezó a ocupar más espacio en mi vida. Al principio, solo eran conversaciones casuales después de clase. Pero luego, esas charlas se extendieron a la cafetería de la universidad, y después a largas caminatas por el campus. Un día, después de una clase particularmente estresante, Samuel me hizo una propuesta que no esperaba. ¿Y qué te parece si salimos después de clase? Solo tú y yo. Mi primera reacción fue decir que no. Pero las palabras se atoraron en mi garganta. Me imaginé a Tomás, enojado y distante,
y algo dentro de mí decidió ignorar el pequeño grito de mi conciencia. Está bien, respondí con una sonrisa tímida, sintiendo como mi estómago se llenaba de nervios y emoción al mismo tiempo. Pasamos esa tarde caminando por el centro de Seattle, hablando de todo y de nada. Samuel era diferente a Tomás. Mientras que Tomás siempre era cálido y paciente, Samuel tenía una energía más intensa, más intrigante. Me hacía sentir viva de una manera que no había experimentado antes. Pero esa emoción venía con un precio. Cada vez que él me miraba o sonreía, sentía un peso en mi pecho, una culpa que no podía ignorar. Estaba jugando con fuego, y lo sabía. Pero en ese momento, me convencí de que podía manejarlo, que todo estaba bajo control. No sabía lo equivocada que estaba. Después de esa tarde con Samuel, mi mente era un torbellino. Cada vez que pensaba en él, sentía una mezcla de emoción y culpa que me quitaba el aliento. Pero en lugar de detenerme y enfrentar lo que estaba pasando, decidí seguir adelante, convenciéndome de que todo era inofensivo. Esa misma noche, Tomás me llamó. Fue la primera vez en días que escuché su voz, y aunque una parte de mí quería llorar de alivio, otra parte estaba llena de resentimiento. ¿Podemos hablar?, preguntó, con un tono que era más una súplica que una demanda. Estoy ocupada ahora, mentí, mientras me sentaba en mi cama y jugaba con la cadena de mi collar. ¿Ocupada? Cindy, llevamos días sin hablar. Ni siquiera sé si seguimos juntos. Claro que seguimos juntos. Solo estoy muy ocupada con los exámenes, Tomás. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Él suspiró al otro lado de la línea, y mi corazón se encogió un poco al escuchar el cansancio en su voz. Pero en lugar de calmarlo, decidí terminar la llamada rápidamente. Y mira, hablemos después, ¿sí? Estoy realmente agotada. Está bien, Cindy. Pero, no me dejes fuera, por favor. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Me quedé mirando mi teléfono por un momento, sintiéndome como la peor persona del mundo. Pero en lugar de enfrentar esa culpa, simplemente la empujé al fondo de mi mente. Con Tomás cada vez más alejado, mis encuentros con Samuel se volvieron más frecuentes. Siempre encontraba una excusa para acercarme a él, un proyecto de clase, una duda sobre algún tema o simplemente un mensaje casual que terminaba en una larga conversación. Samuel era encantador, en todos los sentidos de la palabra. Sabía exactamente qué decir para hacerme sentir especial, y cada vez que me miraba con esos ojos llenos de intensidad, sentía que el mundo entero desaparecía. Una tarde, después de clase, Samuel me invitó a tomar un café fuera del campus. Al principio dudé, pero mi curiosidad y mis emociones encontradas fueron más fuertes que mi razón. Cuando regresé a casa esa noche, Tomás estaba en línea. Me había dejado un mensaje preguntando cómo estaba, pero no tuve el valor de responderle. En cambio, apagué mi teléfono y me fui a dormir, tratando de ignorar el nudo en mi pecho. Fue un viernes por la tarde cuando todo cambió. Samuel y yo habíamos estado trabajando juntos en un proyecto, y al terminar, me ofreció llevarme a casa. En el camino, me habló de un bar cercano donde solía ir con sus amigos y me invitó a acompañarlo. El bar era pequeño y acogedor, con luces tenues y música suave. Pedimos unas cervezas, y la conversación fluyó como siempre. Pero esa noche, había algo diferente en el aire. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía una tensión que nunca antes había experimentado. Cuando finalmente nos despedimos, me acompañó hasta la puerta de mi apartamento. Antes de que pudiera reaccionar, se inclinó hacia mí y me besó. Fue un beso suave, breve, pero lleno de una intensidad que me dejó sin aliento. Cuando entré a mi apartamento, cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo como mi mundo entero comenzaba a desmoronarse. Había cruzado una línea, y aunque sabía que estaba mal, una parte de mí no quería detenerse. Después de ese beso, mi mente era un caos. Todo mi cuerpo estaba en alerta, como si estuviera esperando algo más. Me sentí culpable al instante, pero traté de convencerme de que no era tan grave. Solo fue un beso, Cindy, me repetía mientras me miraba en el espejo del baño. Pero sabía que era más que eso. Había traicionado a Tomás, aunque fuera en un pequeño gesto, y eso me carcomía por dentro.
Los días siguientes, evité a Samuel tanto como pude. Llegaba temprano a las clases para no encontrarme con él y salía rápidamente en cuanto terminaban. Pero no podía evitar pensar en él, en el beso, en lo que podría significar. A pesar de mis intentos por mantener la distancia, Samuel no parecía dispuesto a dejarme en paz. Mis encuentros con Samuel se volvieron más frecuentes, a pesar de mis esfuerzos por evitarlos. Cada vez que lo veía, mi resolución se debilitaba un poco más, hasta que finalmente cedí. Pero todo cambiaría un día. Un día, mientras estaba con Samuel, me preguntó directamente: ¿por qué no me dijiste la verdad? Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Por qué preguntas eso? Porque una amiga de la clase me dijo que tienes un novio llamado Tomás. Mi mente se llenó de pánico. ¿Cómo había descubierto la verdad? Es complicado, Samuel. No, Cindy. No es complicado. Solo dime la verdad. Finalmente, le confesé todo. Le dije que tenía novio, pero que nuestra relación no estaba funcionando. Esperaba que entendiera, que de alguna manera me perdonara, pero su reacción fue completamente diferente a lo que esperaba. No puedo seguir con esto, Cindy. No soy ese tipo de persona. Después de mi confesión, Samuel se alejó de mí, pero no antes de contarle todo a Tomás. Fue a través de un mensaje que Tomás se enteró de mi infidelidad, y su reacción fue devastadora. Me llamó esa misma noche, su voz temblaba de emoción y rabia. ¿Qué es verdad, Cindy? ¿Me has estado engañando? Quise negarlo, pero no pude. Finalmente, le confesé todo, entre lágrimas y súplicas. Lo siento, Tomás. No sé qué me pasó. Lo que te pasó es que me traicionaste. Colgó antes de que pudiera decir algo más, y esa fue la última vez que hablamos. Hubo más en la conversación, pero eran insultos que no quiero recordar. Después de que Tomás colgó, me quedé mirando el teléfono en silencio, con un nudo en la garganta y el corazón destrozado. Había arruinado todo, lo sabía, pero no podía dejar de preguntarme si había alguna manera de solucionarlo. Los días siguientes fueron una mezcla de angustia y arrepentimiento. Intenté llamarlo una y otra vez, pero nunca respondió. Le envié mensajes, correos, incluso llegué a escribirle una carta a mano, pero todo fue en vano. Tomás no quería saber nada de mí. En la universidad, mi situación no era mejor. Samuel había contado a sus amigos lo que había pasado, y poco a poco, la historia se difundió. Mis compañeros me miraban de reojo, algunos cuchicheaban cuando pasaba y otros directamente me evitaban. Era como si hubiera una gran señal en mi frente que decía: traicionera. Mi reputación estaba por los suelos, y ya no podía soportar los murmullos ni las miradas de desprecio. Decidí cambiar de carrera y de universidad para intentar empezar de nuevo. Pero incluso en un entorno nuevo, la culpa me seguía persiguiendo. No podía dejar de pensar en Tomás, en lo mucho que había perdido por una atracción pasajera y una serie de malas decisiones. Si pudiera volver atrás, haría todo de manera diferente. Pero sé que no puedo cambiar el pasado. Solo puedo esperar que algún día, Tomás encuentre a alguien que lo valore como merece, y que yo pueda aprender a perdonarme a mí misma por lo que hice.